Muy buenos estudiantes, bienvenidos a este video tutorial. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante, lo referente a la información del deudor y los tipos de garantía en la solicitud de crédito. Bueno, vamos a ver algunos aspectos importantes. Primero vamos a ver unos conceptos básicos para la clasificación del deudor. En primera instancia, tenemos lo que es el crédito, que constituye toda operación formalizada por un medio de un intermediario financiero, cualquiera que sea la modalidad que se instrumente o documente, mediante la cual y bajo la asunción de un riesgo, dicho intermediario provea fondos o facilidades crediticias de forma directa o garantice frente a terceros el cumplimiento de obligaciones contraídas por su cliente. O sea, dicho de otra manera, muchachos, esto significa que la entidad financiera va a proveer de esos fondos para que sean utilizados como fuente de financiamiento precisamente para los deudores, pero aquí lo que pasa es que en algún momento ellos asumen un riesgo. El riesgo es precisamente de que el deudor no pague o no cancele la deuda. Y entonces es aquí donde se hace necesario que el intermediario financiero tenga una garantía. Por eso es que hablamos de las garantías. Y esas garantías precisamente van a ser el mecanismo mediante el cual el banco, la entidad financiera, se va a encargar precisamente de hacer la recuperación de los fondos mediante los diferentes tipos de garantías que se hayan establecido en los diferentes contratos. Claro está de que en algún momento puede ser que la aplicación de las garantías no sea de forma inmediata y que lleven hasta procesos legales. Esto lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en la presentación, pero en la mayoría de los casos se aplican garantías que sí aplicarían de una forma inmediata, como por ejemplo el caso de créditos hipotecarios, créditos prendarios, pero hay otros tipos de créditos que tal vez tendrían una cierta complejidad que de repente tienen que someterse bajo otras condiciones. Aquí por otro lado tenemos lo que es el crédito directo, que es el derecho que tiene la entidad financiera frente a un deudor por la suma que este último le adeuda por concepto de principal e intereses. Ese sería el primer concepto. El segundo concepto perdón, es el crédito indirecto, que representa los derechos eventuales que tendría la entidad financiera frente a un deudor, los que se tornarán ciertos en el caso de tener que asumir los compromisos de este con terceros por cuyo cumplimiento el intermediario financiero sea responsabilizado. Entonces, estos serían los conceptos que habría que valorar precisamente para poder reconocer los tipos de créditos. Aquí tenemos otros conceptos que también son importantes para el día de hoy y hay que valorarlos. El primero es el tema del endeudamiento total, que es la sumatoria de los créditos directos e indirectos de una persona física o jurídica en favor de un intermediario financiero. ¿Esto qué significaría? Bueno, se contemplan todas las obligaciones que tiene esa persona física o esa empresa y ese sería lo que se tomaría como el total de la deuda, ¿verdad? Todos los créditos que se mantienen y eso hace que se crea un endeudamiento total. Por otro lado, tenemos lo que es la mora legal, que conforme con este criterio se considera en mora el saldo total de un crédito con la falta de un solo pago del periodo de intereses o en una de las cuotas, abono a cualquier forma de pago convenida. El cómputo de la mora se da a partir del día siguiente a la fecha de pago pactada e incluye el principal de los productos por cobrar. Eso significa que si, por ejemplo, una persona en algún momento tiene ya pactada que mes a mes va a pagar los 30 y el 31 él no hizo la cancelación el día del 30, entonces inmediatamente corren estos intereses por mora legal, ¿verdad? Entonces, esto es algo que las entidades están facultadas de hacer precisamente en el caso de aquellos deudores que no hacen la cancelación oportuna o en el tiempo previsto desde lo pactado en el contrato. Operación refinanciada corresponde el crédito o financiamiento directo
cualquiera que sea su modalidad, respecto del cual se producen variaciones en las condiciones del contrato original que obedecen a dificultades en la capacidad de pago del deudor. O sea, quiere decir que en algún momento puede ser que el deudor no esté en condiciones ya de pagar la obligación que tenía pactada en el contrato y se establezca una nueva forma mediante la cual se haga una adecuación de la deuda y se le den unas condiciones más favorables al deudor. Claro está que la entidad financiera no va a perder y en algún momento lo que se hacen son plazos más prolongados o el tamaño de la deuda se hace el doble o hasta el triple, ¿verdad? Y entonces es ahí donde tienen que llegar a acuerdos entre el deudor y la entidad financiera para definir si efectivamente se toma o no esta condición de operación refinanciada. Por otro lado, tenemos la garantía personal, que es el afianzamiento de una persona a favor de otra persona para garantizar las obligaciones que ésta contraiga con un tercero aval o fianza. Bueno, esa ahorita la vamos a ver más en detalle, pero sí, efectivamente, cuando una persona pone a otra persona para que le respalde en caso de no pago, la otra persona es la que asume el compromiso de pago ante la situación de que el deudor no haga la cancelación oportuna. Tenemos el tema de la garantía real, que se produce cuando un bien del deudor o de un tercero queda afectado en garantía del cumplimiento de la obligación del deudor, de modo que el acreedor pueda realizarlo independientemente para satisfacer sus derechos. Entonces aquí el intermediario financiero inmediatamente hace uso precisamente de la garantía real. Vamos a continuar. Aquí tenemos algunos factores básicos para la evaluación de deudores. En el tema del análisis de la capacidad de pago del deudor, entiéndase que esto es como la capacidad financiera del deudor para cumplir con las obligaciones en las condiciones pactadas. Se determina según se trate de personas físicas o jurídicas y de acuerdo al análisis de las certificaciones o constancias de salarios netos, de la posición patrimonial o de los estados financieros, así como la conjugación, entre otros, de factores de conocimiento de actividades endógenas y exógenas, eh, así como de las situaciones de la empresa, la viabilidad del proyecto o la situación de la actividad en el mercado. Entonces, esto sería como uno de los puntos a evaluar en el análisis de la capacidad de pago del deudor. Por otro lado, tenemos el tema de la atención de la deuda, que se refiere al histórico que tiene la persona, en caso de que se diera, ¿verdad? Que tuviera, y que ha mostrado el deudor en atención de sus obligaciones con sus acreedores. También tenemos el tema de las garantías, que es una forma genética de afianzar el cumplimiento, es una forma genérica, perdón, de afianzar el cumplimiento de una obligación. La garantía puede ser personal o real. Bueno, ya lo habíamos visto, ¿verdad? En algún momento esto podríamos valorarlo. El tema también de la evaluación de las garantías que se refiere a los peritajes o a los exámenes que hacen directamente ya los profesionales encargados en la materia para determinar si efectivamente los bienes muebles e inmuebles están en la condición precisamente de formar parte de las garantías que está solicitando la entidad bancaria. Otro aspecto importante a rescatar es el hecho de que se tienen que dar avalúos periódicos. ¿Esto por qué? Porque puede ser que se haya puesto en garantía un bien que con el paso del tiempo va depreciándose y entonces es necesario estar haciendo avalúos periódicos para determinar si efectivamente en algún momento se tiene que hacer una revaloración de lo que sería el tema del avalúo, precisamente porque el bien ya no cumple con las condiciones de lo que solicita la entidad bancaria. Hay otras garantías, ¿verdad? Importante a rescatarlas, como los temas de hipotecas sobre terrenos, edificaciones, cédulas hipotecarias, prendas sobre bienes muebles, bonos de prenda emitidos por almacenes, obligaciones o garantías emitidas por la propia institución financiera, títulos de deuda pública, fideicomisos de garantía, en fin. Las entidades financieras están en la condición precisamente de poder valorar
precisamente si en algún momento se pueden poner a responder otro tipo de garantías, ¿verdad? Y eso también forma parte de la misma evaluación, ¿verdad? Es la situación que se tiene sobre los bienes muebles o inmuebles y deberá ser efectuada por profesionales debidamente calificados. Y sobre los bienes muebles e inmuebles. Y de ahí se toma entonces el concepto de que se hace el otorgamiento de los créditos. Hay otros tipos de garantías también, como el tema de las garantías fiduciarias, que lo decíamos hace un momentito, ¿verdad? Que es por aval o por fiduciaria, que es en el caso de que una persona es la que responde en caso de que el deudor no se comprometa con el pago de la obligación. Entonces es esa persona la que va a asumir precisamente el compromiso de pago ante la entidad financiera. Muy bien. Por su parte, tenemos algunos tipos de garantía en los créditos. Una de ellas es la hipotecaria, ¿verdad? La hipoteca, que se utiliza en préstamos de largo plazo. Eh, Ahí los plazos pueden variar, pueden ser plazos de 20, 25 hasta 30 años, dependiendo de la entidad financiera. Y esto se hace especialmente para la compra de bienes inmuebles. ¿Qué serían ese tipo de bienes inmuebles? Podrían ser lotes, apartamentos, terrenos, locales comerciales, condominios, casas de habitación, edificios, etcétera. El inmueble queda como garantía del préstamo. Otro de los ejemplos que tenemos es el tipo de garantía prendaria, que es la prenda, que se aplica a los bienes muebles como vehículos o maquinaria. El bien se entrega como garantía y en caso de incumplimiento, el acreedor puede quedarse con el bien. Claro está de que no hay una condición, entonces, así como que usted diga muy favorable para la entidad financiera de hacerse de estos bienes, porque más bien necesita deshacerse de ellos lo más rápido posible y por eso es que en muchas ocasiones nosotros vemos dentro de las entidades financieras constantemente el tema de los remates, tanto de viviendas como de vehículos, etcétera, porque a la entidad lo que le interesa no tanto es el bien, sino más bien la recuperación de los fondos y eso hace que en algún momento se hagan los remates y se llevan como una especie de subasta y ahí llegan las partes precisamente para negociar precisamente el tipo de compra, ya sea de casas o de vehículos. Aquí tenemos algunos tipos de garantía de los créditos también, como el tema del aval, que es una persona o entidad que se compromete a pagar la deuda en caso de que el deudor no lo haga. Esto añade un nivel de seguridad al préstamo, ¿verdad? Y eso responde precisamente porque está avalado. Hay otro concepto que es muy similar, que es el de la fianza, que se parece mucho al aval, pero más común en contratos comerciales. Es una tercera persona quien garantiza el cumplimiento de las obligaciones del deudor. Entonces, ante el no pago del deudor está el fiador y él se compromete precisamente para poder responder ante la entidad bancaria. Otros ejemplos serían las garantías personales, que se refiere a las propiedades o bienes que el prestatario ofrece como respaldo, aunque no necesariamente son bienes inmuebles o muebles específicos, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de otro tipo de pertenencias por parte del deudor que él las pone a responder ante la entidad bancaria y la entidad bancaria valorará si efectivamente tienen el valor suficiente como para responder ante la situación de que el deudor no se comprometa en el pago, ¿verdad? No haga el pago respectivo. Otros de los conceptos a nivel de garantías está el tema de los seguros, que hoy por hoy se les está aplicando mucho a la mayoría de los créditos ante la situación del no cumplimiento del deudor. Algunos créditos pueden requerir un seguro que cubra el valor del préstamo en caso de imprevistos. Esto muchas veces se establece a manera de contrato y se le indica precisamente al deudor que es un mecanismo del cual él va a tener que pagar el seguro precisamente para garantizar una situación fortuita, un incidente mediante el cual no exista el compromiso de pago. Muy bien. Tenemos aquí algunos aspectos a considerar en una garantía crediticia. El primero que vamos a valorar es el pago del préstamo. Una vez que el préstamo sea pagado completamente, la garantía se libera. Eso podemos verlo palpable, tal vez en un tipo de garantía que se habla de un préstamo que se llama back to back, que se ponen a responder los títulos valores
y en algún momento esos títulos quedan pignorados ante la entidad bancaria, o sea, quedan congelados. Cuando el préstamo se cancela, inmediatamente esos títulos quedan despignorados, se liberan y entonces ahí es uno de los mejores casos que se podría traer a colación. Otro caso sería el incumplimiento de pago. Si el prestatario deja de hacer los pagos acordados, el prestamista puede ejecutar la garantía para recuperar el monto adeudado. Eso también es completamente válido por parte del intermediario financiero. Una devaluación del activo. Si la garantía pierde su valor significativamente, el prestamista puede considerar que ya no cubre adecuadamente el préstamo. Entonces, por eso es que yo les decía en algún momento que se tienen que estar haciendo evaluaciones periódicas para garantizar que efectivamente los bienes que se están poniendo a responder puedan sopesar precisamente ante el incumplimiento de un no pago. Esto pasa mucho, más que todo en el tema de los vehículos, de la garantía prendaria, debido precisamente a la situación de la depreciación que sufren esos activos. Claro está que pues también podríamos valorar en algún momento si alguna vivienda por desastres naturales u otro tipo de condiciones ya no tiene las garantías o las condiciones normales, reales que tenía inicialmente, aquí también se podría aplicar precisamente este concepto de que se puede revalorar precisamente el tema de la garantía. Otro de los aspectos es la modificación del contrato. Cualquier cambio en los términos del préstamo, como la ampliación del monto, podría afectar la cobertura de la garantía. En algún momento, entonces ahí sí se tienen que sentar entre las partes, valorar si les conviene o no y también determinar si sería necesario poner a responder mediante otras garantías, tal vez porque precisamente al hacer la modificación del contrato y del préstamo, esto va a traer algún tipo de consecuencia para el intermediario financiero de que ya no tiene la cobertura que tenía inicialmente, pero tendrían que ser valorados precisamente entre las dos partes. Y otro de los temas es las condiciones del contrato. Algunos préstamos pueden tener cláusulas específicas que limitan la cobertura de la garantía en ciertas circunstancias. Entonces, esto también podría verse afectado no solo el deudor, sino también la entidad financiera y por lo tanto es necesario revalorar si efectivamente esas coberturas son suficientes o si se tienen que traer mayor cantidad de cobertura, mayor cantidad de garantías. Y por eso, pues la entidad tiene que estar lo suficientemente segura y tranquila precisamente de aplicar las garantías ante las situaciones del riesgo crediticio, que está tan latente y tan palpable precisamente en el caso de los deudores. Hoy por hoy que está el poder adquisitivo en una situación muy complicada, en donde la mayor parte de la gente está solicitando créditos constantemente por medio de uso de tarjetas y todo, ahí sí tendrían que abrir bastante los ojos las entidades financieras para ver y determinar si efectivamente están en una condición de poder favorecer a los deudores o mejor aún valorar si efectivamente las garantías están en una condición para poder hacer el otorgamiento de los créditos. Eso sería el tema por el día de hoy, muchachos. Yo agradecerles infinitamente. Quiero decirles que si tuvieran alguna consulta, muchachos, pueden hacerlo mediante el foro de asesoría y estamos para servirles. Estamos nada más atentos, ya prontos a terminar el curso y quedamos simplemente para un cuarto video que estaría subiéndolo próximamente. Que estén bien, muchachos, que pasen bien.